Tribunal Constitucional. Señor presidente, señores magistrados, la presente causa, expediente número 4487, año 2011, proceso de amparo, interpuesto por Máximo El Mundo, Joyce Yuri, Catacora Chávez, contra Asociación Promotora Educativa del Colegio Mariscal Ramón Castilla, ha solicitado formalmente por la parte mandada Ana Lucía Escudero Álvarez, abogada de la parte mandada. Demandar. Usted abogado, Buenos días. Yo hago parte de la Asociación Promotora Educativa Colegio Mariscal Ramón Castilla. Es una asociación que tiene a su cargo el funcionamiento de tres instituciones educativas. El demandante inició una acción de amparo en contra de la institución debido a que laboraba como profesor de esa institución y fue retirado debido a unas conductas y faltas graves cometidas por su persona. Dentro de esas son conductas que relacionaban a alumnos de la institución, es decir, había conductas inapropiadas del profesor frente a alumnos de la institución. Lo que se hace fue un proceso de despido, se le manda una carta de preaviso de despido imputándole todas las faltas que ella había cometido. Se le da el plazo correspondiente para su descargo. Él no hace el descargo, entonces, en base a las pruebas y todo lo que se había reunido, se procede con el despido del proceso. Él inicia la acción de amparo. En una primera instancia, se presenta, nosotros presentamos una excepción por incompetencia por razón de materia, indicando que la acción de amparo no era la idónea para tratar este tema, que era un tema netamente laboral, ya que había sido un despido debidamente causado de acuerdo a la normatividad laboral. En una primera instancia se declara imputada la excepción por incompetencia por razón de materia. Esta resolución es apelada y sube a la sala mixta de la ciudad de Ica. Sin embargo, sube sin suspender la causa o el fondo del asunto. Se apela y la sala determina revocar la resolución que declara infundada esta excepción y reformándola la declara fundada. Es decir, aceptando que la vía de la acción de amparo no es idónea para llevar el caso propuesto. Sin embargo, en primera instancia, con esta resolución de segunda instancia, el demandante propone su primera recurso de agrado constitucional y este es enviado ya a la sede del Tribunal Constitucional. Y sin embargo, continúa el proceso de primera instancia y declaran fundada la demanda en una primera instancia. Esta resolución también es apelada y en segunda instancia, debido a que ya se pronunciaron sobre la excepción de competencia por razón de materia, declaran improcedente la demanda. Es allí que él emite un nuevo recurso de agrado constitucional. En este caso, vale decir que no se ha vulnerado ningún derecho del trabajador, se ha seguido los procedimientos establecidos en la normatividad laboral. Más que nada, nosotros como institución educativa, teniendo en cuenta el bienestar, el desarrollo integral de nuestros alumnos frente a lo que es el derecho de los trabajadores. ¿Viste el caso claro? Ahora se compone la sala. Sala 1. Buenos días, decir por favor.
Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Arequipa, 5 de octubre de 2012, presidida por el magistrado señor Óscar Urriola Janis e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli y Fernando Caíno. Se inicia la audiencia. Señora relatora, de cuenta de las causas. Señor presidente, señor magistrado, la lectura de los informes orales. Causa número 1, expediente 2451-2012, proceso de amparo, seguido por la Universidad Andina de Cusco contra los jueces superiores de la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Víctor Castelo Tamayo y por la parte demandada la abogada Fanny Sabaneta Rojas por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Mi informe de sala está coordinado. ¿Está coordinado? Sí, sí. Presidente, ¿me permite para ir a...? No, de todas maneras es una coordinación. No sería Vamos a escuchar a la procuradora del Poder. ¿Está bien? Presidente, disculpe, me han convocado a esta misma hora en la otra sala y estaba coordinando para el final. Sin embargo, si me permite, voy a hacer uso de la palabra. Escuchamos, señor. Señor presidente, señor magistrado, este es un proceso de amparo contra el amparo. La señora María Estela Vargas Caballero instó en contra de la Universidad Andina de Cusco una demanda de amparo por haberse producido, desde su perspectiva, un supuesto despido incausado afectándose por derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso. Alega porque ha laborado por espacio de 5 años ininterrumpidos para la universidad. Debo dejar aclarado, señor magistrado, que la referida profesional ha laborado como docente contratada a tiempo parcial con una jornada laboral en algunos casos de 16 horas, en otros de 17 horas, hasta el 1 de septiembre de 2010, en el que la universidad decide no contratarla más. La Sala de Derecho Constitucional y Social demandada revocó la sentencia de primera instancia en fecha 3 de agosto de 2011, alegando fundamentalmente lo siguiente. Dice que a pesar de haberse señalado que trabajó en jornadas semanales de 18 y 19 horas, considera razonablemente la Sala que en realidad laboró más de 4 horas diarias y 20 horas semanales. Eso lo señala en su fundamento jurídico 8.24, ya que la medición de la jornada laboral, dice la sentencia, no puede realizarse únicamente en virtud de labor efectiva, sino también que deben considerarse las labores afines a la docencia universitaria. Esto también lo puntualiza en el fundamento jurídico 8.19. Igualmente dice la Sala que considera que dejar la posibilidad de que las universidades contraten o dejen de contratar a su arbitrio a los docentes no organizados constituye en el fondo el ejercicio abusivo de un derecho. También ha señalado en el fundamento jurídico 8.39 que no existe mayor jurisprudencia sobre el tema. Teniendo en cuenta que este Tribunal Constitucional ya ha fijado posición al respecto en una línea jurisprudencial que ha sido materializada particularmente en los expedientes 3355-2010, caso Rafael Postillo Salazar, en el expediente 6755 del 2008, del 16 de junio, caso Andrés Juan Pantigoso Marín, solo por citar algunas sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional. El colegiado demandado ha ignorado deliberadamente las sentencias del Tribunal Constitucional sobre este tema y ha construido un escenario fáctico de manera artificial, puesto que no se ha probado en modo alguno que la docente actora o la ex docente doctora
haya elaborado más de 4 horas diarias para la universidad. Lo que pasa es que el colegiado demandado imaginó que así podría ser por la preparación de clases, por la calificación de pruebas y por una serie de actividades que no están o no podrían ser controladas por la universidad. La sentencia de vista, entonces, lo que quiero decir es que como consecuencia de ello la universidad inicia un amparo contra el amparo. Y básicamente señala que el Tribunal Constitucional ya sentó jurisprudencia al respecto, y hay una línea jurisprudencial y no se podría resolver de esa manera. La sentencia de vista, entonces, que motiva mi presencia ante este colegiado, porque declara infundada la demanda de amparo contra el amparo que hemos instado, ha declarado o ha argumentado, por decirlo de alguna manera, de una manera absolutamente sorprendente. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha dicho lo siguiente: los jueces demandados no han sostenido que se haya desnaturalizado la relación laboral de la parte actual. Segundo, no han indicado que la universidad tenía la obligación de renovar el contrato. Tercero, no han reconocido la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado. Y cuarto, dice la sentencia, han indicado que se trata de un despido arbitrario o incausado. Continúa diciendo lo siguiente, lo anterior está en el fundamento jurídico 25.4. Ha dicho, respecto a las 3 primeras afirmaciones, estas no son contrarias a la doctrina jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional en las sentencias citadas, sino que analizan el caso desde una óptica diferente al Tribunal Constitucional. Y luego han dicho, respecto de la última afirmación, o sea, que se configuró un despido arbitrario, sí contraviene la doctrina jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional, pues este considera que la renovación del contrato de trabajo de un docente universitario solo está y no encubre un despido incausado, lo que podría, por razón por la cual podría estimarse la demanda. Fundamento jurídico 25.4.2. Continúa diciendo, el colegiado advierte que la sentencia de vista cuestionada contiene una fundamentación parcialmente válida que no contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que por sí sola dota de sustento, logicidad y coherencia a la decisión aceptada, y en consecuencia confirma la sentencia. En el fondo, señores magistrados, ¿qué es lo que está diciendo? La sala está diciendo, sí, pues hemos fallado en contra de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, eso es verdad, pero cuando el asunto se analiza desde el debido proceso, desde el ejercicio abusivo del derecho, entonces no se contraviene lo que dice el Tribunal Constitucional. Nosotros consideramos, señor magistrado, que esa es una argumentación sumamente peligrosa. Por lo siguiente, la doctrina o la jurisprudencia ha empezado a ser pacífica ya sobre este tema de los profesores universitarios contratados a tiempo parcial, gracias a las jurisprudencias que este Tribunal Constitucional ha empezado a emitir sobre el tema. En consecuencia, si la sala demandada le encuentra un resquicio a estas sentencias uniformes y dice, si tú analizas el asunto desde el abuso del derecho, las sentencias del Tribunal Constitucional no hay que cumplirlas. Estoy hablando sobre las últimas sentencias. Y en consecuencia, se va a generar un caos social, porque todas las salas de derecho constitucional de la República entonces dirán, lo que diga el Tribunal Constitucional sobre los profesores contratados a tiempo parcial es correcto, pero si lo analizas desde el abuso del derecho no es correcto, y en consecuencia empiezo a salir por ese tema. Eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. Y en consecuencia, si me permiten el término, le sacan la vuelta a las sentencias del Tribunal Constitucional y ahora pues van a empezar a reponer a todos los profesores contratados de las universidades privadas a tiempo parcial, diciendo que es un típico caso de abuso del derecho y por si acaso no estoy contraviniendo a las sentencias del Tribunal Constitucional. Esta sentencia, señores magistrados, olvida que los jueces de la República están obligados a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional por mandato del artículo 6º del Código Procesal Constitucional. Y en realidad lo que han hecho, y voy a culminar, señor presidente, lo que están haciendo los magistrados demandados es
realizar efectuar una argumentación aparente, únicamente, que resulta inaceptable, por cierto, únicamente con la finalidad de quedar bien con sus pares y, por lo tanto, olvidan que a la luz del derecho constitucional no puede soslayar su deber de administrar justicia, peor aún, si tiene la obligación de seguir la línea jurisprudencial trazada ya por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, no se puede justificar lo injustificable. Lo que solicito a este honorable colegiado es que declare fundado este recurso de casación y declare la nulidad de la sentencia cuestionada vía proceso de amparo. Muchas gracias. Abogada, puede ser usted la palabra. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, vengo a informar realmente por el tiempo que tengan a bien concederme. Bien, luego de haber escuchado los fundamentos de la parte demandante, debo precisar lo siguiente. Respecto al punto específico, materia de controversia, es que las sentencias expedidas en un primer proceso de amparo están siendo cuestionadas toda vez que considera la parte demandante se han apartado de los precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional. Al respecto, debo señalar que, en primer lugar, para la procedencia del proceso de amparo contra otro proceso constitucional, en el caso específico contra otro proceso de amparo, es necesario que se adviertan ciertos puntos muy específicos, como el que sería que se trate de una resolución expedida en segunda instancia, que sea firme y que en ella se encuentre una flagrante vulneración a un derecho constitucional. Esto es, contra el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, también es procedente cuando se incumpla lo establecido por el Tribunal Constitucional como procedimiento vinculante como doctrina jurisprudencial. Sin embargo, en este caso específico, al expedir esta resolución cuestionada, los magistrados han señalado de manera muy clara, muy específica y con un orden, una secuencia lógica jurídica, fundamentando cuáles son las razones por las que, si bien se advierte una cierta deficiencia parcial de motivación, en el punto específico de la reposición de la demandante en su centro de labores, ello obedece a que se hizo un análisis y se llegó a la conclusión de que la universidad, en este caso la empleadora, había hecho un ejercicio abusivo del derecho. Toda vez que, si bien se trataba de una profesora contratada, una docente universitaria, sin embargo, la misma universidad estaba violando los derechos de estos profesores contratados, porque al no convocarlos a concurso público, esto es en más de 6 años. En ese sentido, haciendo también uso de su criterio jurisdiccional, la sala, luego de interpretar y analizar el caso específico, concluyó también de que la jornada de labores no podría ser vista únicamente o limitada a las 4 horas de docencia, sino también consideró pertinente computar el tiempo que los docentes dedicaban a la preparación de su material, a la preparación de sus clases. En este sentido, la sentencia que se cuestiona se encuentra debidamente motivada, explicando cada uno de los fundamentos que sustentan su fallo. Debo, en este caso, manifestar que discrepo con la posición de la parte demandante en cuanto al punto específico de que de esta manera se estaría declarando derechos y que no les corresponden a través de procesos de amparo. Sin embargo, en este caso específico, no se ha reconocido, no se ha considerado a la demandante, no se le ha reconocido un derecho a creación determinado para su contrato, sino únicamente se consideró restituir su derecho, es decir, reponerla en la casa que le correspondía al momento del suceso. Por esas consideraciones, señores magistrados, señalando y manifestando de que no se advierte que la sentencia en cuestión haya contravenido abiertamente el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, solicito a esta sala se sirva a desestimar el recurso en el grado constitucional y declarar improcedente la presidenta. ¿Algo que agregar, señor abogado? Sí, brevemente, señor abogado. Señor presidente,
cuando la Sala de Derecho Constitucional decide reincorporar en consecuencia a los profesores, ¿en qué condición los va a reincorporar? ¿No es eso acaso decir que tienen un contrato a plazo indeterminado? Ese es un 2. Dice que no se ha violentado el derecho de, o mejor dicho, que la Sala no habría violentado la doctrina jurisprudencial. La sentencia 6755 del 2008, de fecha 16 de junio de 2011, este colegiado ha dicho lo siguiente, solamente voy a citar ese párrafo. Este tribunal, al analizar las alegaciones relacionadas con la desnaturalización de los contratos por labores presentes en las que resulten aplicados tanto el decreto supremo 03/27 como la ley universitaria, ha establecido lo siguiente. Atendiendo a los artículos 44 y 47 de la ley universitaria, la universidad puede contratar o no a un docente por un plazo determinado sin que tenga que renovar necesariamente su contrato a pesar de haber sido contratado anteriormente. Entonces, no existe la restricción abusiva del derecho. Este tribunal ya se ha pronunciado y en consecuencia consideramos que este recurso extraordinario debe ser declarado. Gracias. Muy brevemente, señor magistrado, para precisar, en este caso no se ha reconocido la existencia de una relación laboral a tiempo indeterminado. Lo único que se ha hecho es restituir el derecho, no se había declarado el derecho laboral, se ha restituido únicamente en el sentido que se ordena la reposición de la trabajadora. Causa número 4. Expediente 2630-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Juan Carlos Arazola Chávez contra los jueces superiores de la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Carlos Martín Rodríguez Fuentes. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor abogado, general. Señor presidente, solicito que se declare fundada la presente de habeas corpus en razón del siguiente fundamento que vamos a exponer. Señor presidente, mi patrocinado ha planteado un habeas corpus en base a 2 puntos. Uno, referido al plazo razonable, y el segundo, a la tutela procesal efectiva. El plazo razonable, señor presidente, mi patrocinado se le viene siguiendo un proceso desde el año 4 de agosto del año 2013, se ha ingresado al Poder Judicial el 2 de febrero del año 2004. Durante todo el seguimiento del proceso se emitió sentencia, la primera sentencia el 27 de junio del año 2005 por el cual juzgado penal, sentencia absolutoria a favor del patrocinado. Esta sentencia fue apelada por el Ministerio Público y la misma ya ha sido resuelta con fecha del 25 de mayo del año 2006. Posteriormente fue declarada nula la sentencia y el juzgado, el segundo juzgado, emite nueva sentencia el 27 de agosto del año 2007. La misma, el mismo juzgado emite otra sentencia absolutoria a favor del patrocinado. Posteriormente tiene otra tercera sentencia por la cual el patrocinado lo vuelven a absolver del año 2009. Y la última sentencia que se emitió el 16 de junio vuelven a absolver el patrocinado y lo puede declarar nula la sentencia. A lo que me parece, señor magistrado, son 9 años de una persecución contra mi patrocinado. La condición de su defendido patrocinado libertad o otra libertad. Sí. No, sí, pero actualmente está libre o está libre. La aplicación en este caso sería por procesos prolongados. Tan prolongado por tiene que usar tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, está una persecución y patrocinado con la cual Tiene que asistir a los procesos, dice, por no haber puesto ningún tipo de recurso impugnatorio, solamente porque imputable tanto el Ministerio Público como el ¿Por qué delito se le está juzgando? por aduanas, por reservación, por contrabando. Por tanto, en las 4 sentencias ha sido absuelto. Y así lo que estoy planteando indirectamente en este punto, señor magistrado, es que ya hay una persecución. Y en este acto también estamos hablando de un proceso sumario, la cual es un proceso que no requiere mucho trámite, que son 2 años. ¿Cuántos inculpados Eran 4. Sí, ¿Y el monto más o menos que encontraban? un promedio de 80.000 a 100.000 soles. O sea que el proceso no era complicado, No es complicado. El monto Tampoco, digamos, no es considerable. Y está durando 9 años. 9 años, doctor.
y en ese aspecto ya el tribunal se ha pronunciado en dos sentencias por el plazo razonable. ¿Cuáles son los motivos para anular las sentencias absolutorias? Solamente son, el último que ha sido absuelto mi patrocinado, al ser absuelto y después por recurso impugnatorio nacional y el Ministerio Público ya había consentido la sentencia. La Nacional interpone el recurso impugnatorio solo por la cuestión punitiva, más no por la reparación civil, lo que es el objeto de la reparación civil, lo que puede venir, pero no por la cuestión punitiva, lo que le corresponde al Ministerio Público. Y la sala, en ese aspecto, declara nula la sentencia y se ha ordenado que nuevamente emitan sentencia. Y en ese aspecto, usted ha mencionado otro derecho que ha sido a la tutela jurisdiccional. En ese aspecto, señor magistrado, como lo voy a repetir, cuando se emite la sentencia del año 2011, la misma que declara nula, quien interpone el recurso de apelación es la SUNAT. ¿Y por qué interpone el recurso de apelación? Porque se siente afectado por la pena. ¿Quién pone la pena acá en este momento? Es solamente el Ministerio Público, que le corresponde imponer la pena, más no la reparación civil. Si bien es cierto, la SUNAT ha ingresado al proceso, es cierto, como hizo la sentencia, pero no ha determinado en qué se refiere su participación en la ejecución civil. No ha determinado qué es la reparación civil y cuánto le hacen, cuáles son los daños que le ocasionan a esa reparación civil. Cuando interpone el recurso de apelación, solo se refiere a la pena. Y el superior agarró y declaró nula la sentencia, nuevamente practicamos la sentencia. Ese punto. Ahí es donde hay una persecución nuevamente por otro lado. Claro, señor Juan. No sé si cómo se llegaron conclusiones, se ha fundado adelante. Muy de acuerdo. La causa del voto. Causa número 5. Expediente 2898-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Bernabé Zulca contra el juez del tercer juzgado penal de San Román, Juliaca, Corte Superior de Justicia de Puno, Puno. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Juan René Velarde Gallego. El abogado puede hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, señores jueces constitucionales. En este caso, nos convoca en esta oportunidad, que le hemos denominado el gran robo de $1.300.000 a un exfiscal particular. Los hechos previamente, señor magistrado, se suscitan el 18 de marzo de 2008. Un robo de $1.300.000 en la localidad de Juliaca. Lógicamente, esto ha sido mediatizado por los medios de comunicación, un escándalo tremendo. Posteriormente, el 1 de abril de 2008, aproximadamente un mes, mi patrocinado ha sido intervenido en la policía en tarea selectiva. Ha sido intervenido y posteriormente se le aplicó una autoapertura de instrucción. Se le ha acusado por 7 delitos. El primero es robo agravado, banda, en grado de tentativa. El segundo, robo agravado en banda. Los 7 o los 6 delitos por robo agravado en banda. Copla agravante con arma de fuego y posteriormente con el agravante del mismo párrafo que organización delictiva. Posteriormente se ha emitido la sentencia con fecha 29 de enero de 2010, en el cual el Poder Judicial, la Sala Penal Liquidadora, ha absuelto de todos los delitos. De todos los delitos. Pero ¿cuál es la cuestión que nos convoca? Es que al haber aperturado la instrucción, el juez instructor aperturó por los siguientes delitos: robo agravado en banda, más las agravantes, el artículo número 3, perdón, el inciso número 3 del artículo 189, y más el agravante de combate, por la misma más y concurrencia real por el delito de asociación ilícita para delinquir, más el concurso real del delito de tenencia ilegal de armas. Con relación al delito de robo agravado, se manda con las agravantes indicadas, existen hechos. Con relación al delito de tenencia ilegal de armas de fuego, no existen hechos. Con relación al delito de asociación ilícita para delinquir, no existe
hechos. Esta sentencia ha sido o se ha interpuesto el recurso de nulidad ante la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, sin el cual ya hemos escuchado suficientes datos sobre los hechos. Se produce un robo, usted mismo ha mencionado, con bastante información a través de los medios. O sea, el hecho se ha producido. El hecho jamás se ha producido, justamente que la sala jamás, solamente ha sido un hecho fantasioso. Por eso justamente han sido absueltos por todos los delitos de robo. Y ahora, ¿cuáles son los derechos que han sido en este caso reconocidos y se está reclamando, se estudian en este proceso? En el presente caso, al haber sido absueltos por los delitos de robo agravado, una tentativa y otros, se les ha condenado contradictoriamente, en este caso por el caso número 1. Son 7 casos por el caso número 1, por tenencia ilegal de arma de fuego y asociación ilícita para delinquir. No se ha aprobado el delito, pero sí, en este caso han sido sentenciados por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y asociación ilícita para delinquir, que ya estaban, en este caso, estaban como agravantes del delito indicado. La Corte Suprema ha declarado nula esta sentencia. ¿Por qué? Porque se ha violado derechos fundamentales. Mi patrocinado ha sido condenado a 8 años de pena alternativa de libertad. O sea, la Corte Suprema dijo que esa sentencia es nula, porque se había realizado una acusación complementaria. Entonces, se habían violado derechos fundamentales, el derecho de defensa, por tanto, declaró nula. Y finalmente, con fecha 29 de enero, perdón, con fecha 22 de agosto del presente año, la Sala emitió una nueva sentencia. En este caso, supuestamente, subsanando la violación del derecho a la defensa. En la última sentencia, sería condenado y patrocinado por los hechos asociación ilícita para delinquir y tenencia ilegal de fuego, ahora sin violación de derechos fundamentales, a 10 años de pena alternativa de libertad. ¿Está cumpliendo? Actualmente se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Culiacán. Lo que el derecho lesionado constitucional, que es el fondo del asunto, es que para los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y asociación ilícita para delinquir, en los 7 casos no existen hechos. Entonces nosotros nos encontramos en completa o en completo estado de indefensión. Antes que lo vamos a defender. Justamente que recurrimos y solicitamos que se declare la nulidad del auto acusatorio de institución del propio Poder Judicial durante 2 juicios orales y contentorios, y porque no había absolutamente ningún hecho delictivo, que todo era fantasía, ¿no? Que nunca existe ningún robo. Por lo que nosotros solicitamos que se declare el nulo que sea auto acusatorio de institución, porque está violando nuestro derecho a la defensa independiente a lo que es la imputación necesaria. Nos encontramos en estado de indefensión, nos han sentenciado sin existir hechos por asociación ilícita para delinquir y tener violación. Más aún, en este caso existe lo que es la imputación paralela, doble valoración de los agravantes. La asociación ilícita para delinquir ya se encontraba con el agravante del último párrafo de la artículo 189. De igual forma, el distrito número 3 de lo que es robo agravado con arma de fuego. ¿Está la causa algo? Causa número 6, expediente 2929-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Florencio Gavina Minanguincha Gárate contra la fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial de Aplao, Castilla y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Reinaldo Miranda Wong por la Procuraduría Pública del Ministerio Público. Señor abogado, ¿puede hacer la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados que integran esta sala. En representación de la señora fiscal demandada, solicitamos que se declare improcedente la presente demanda de habeas corpus presentada en su contra. Conforme ustedes pueden apreciar de la lectura de la demanda, en ella se alega contra la señora fiscal un supuesto vulneración al debido proceso por el simple hecho de haber formulado su requerimiento de acusación fiscal. Por un
delito de difamación. Ahora, ¿cómo suceden los hechos o de qué manera verdaderamente se han producido y no como la ley la parte demandante? Sucede que el demandante en el año 2006 presenta 2 denuncias alegando una serie de hechos contra una determinada persona, y estas 2 denuncias son archivadas. Llega a comprobarse que efectivamente no existía ningún medio probatorio para formular esta denuncia, y llega al Ministerio Público la denuncia por alumno. La señora fiscal, en el ejercicio de sus atribuciones, formaliza la denuncia correspondiente por el delito de calumnia, estando debidamente acreditado. Este solo hecho de haber formulado la denuncia correspondiente, el demandante lo considera arbitrario, porque considera él que va a limitar su libertad individual, dejando acá establecido que la señora fiscal ha solicitado como una pena de 3 años de pena privativa de libertad y está con mandato de comparecencia simple. De tal manera que no existiría ninguna restricción a la libertad individual del Ministerio Público, considerando que el Ministerio Público no tiene, digamos, ninguna facultad coercitiva para restringir la libertad individual, y actualmente este pedido de la señora fiscal está siendo materia de vista en el juicio penal correspondiente, e inclusive ya el juez penal correspondiente, a través del auto-enjuiciamiento de la resolución número 3 del 28 de enero del año 2012, ha aprobado la acusación fiscal, y por lo tanto ya entramos a la etapa del juicio correspondiente. Y es en esta etapa, como ustedes podrán apreciar, en donde el demandante está ejerciendo todos los medios técnicos de defensa que la ley procesal le permite, pero indebidamente ahora, a través de un medio paralelo, quiere, a través de un habeas corpus, salir librado de toda imputación penal, alegando que los hechos que se le atribuyen son falsos y que la denuncia no tiene medio probatorio. Lo cual no es así. Ustedes pueden apreciar en la acusación del requerimiento de acusación fiscal correspondiente, que está debidamente motivado y es corroborado por el auto superior de enjuiciamiento de la justicia penal. Por estas consideraciones, señor presidente, señor magistrado, solicitamos que la presente demanda sea declarada improcedente. Muchas gracias. La causa al voto. Causa número 14, expediente 3134-2012, proceso de amparo, seguido por Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Villana contra los jueces de la Segunda Sala Civil de Arequipa. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Carlos Eduardo Rojas Matías, y solicita el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Mani Zabaleta Rojas por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer usted la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días, señor presidente, señores miembros de todos los tribunales. Precisamente representada acude a su instancia a fin de solicitar precisamente de que se declare imputado el presente a la Constitucional, en consecuencia también la declaración de nulidad de la sentencia otorgada por los en este caso los magistrados antes mencionados. Esta en virtud de que se ha vulnerado efectivamente el principio de legalidad y el derecho a la obtención de una resolución fundada de derecho, y así como no se ha considerado precisamente la doctrina jurisprudencial que está contenida en el expediente 2237 de 2003 H del Tribunal Constitucional. Ya les magistrado, primeramente, para manifestar que la resolución a la que sostiene precisamente es la decisión de parte de los magistrados, señala el tema a discutir aquí es el tema del servicio público, en la cual a través de una vía data recurrente solicitó precisamente de que se le otorgue cierta información a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito. Como sabemos, tiene la cualidad de ser una entidad de derecho privado. En esta solicitud, señores magistrados, precisamente en la que presenta la persona, solicitó lo siguiente, ¿no? Solicitó la fecha de inicio de operaciones de la empresa, es decir, de la Caja Municipal, si ésta se encuentra fiscalizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFP, el nombre del gerente de la empresa, el número de reclamos que se ha interpuesto relacionado con la calidad de
del servicio durante los 2 últimos años, el tipo de persona que es su empresa, debiendo precisar si es cooperativa, financiera, banco y algún otro tipo de sistema financiero. Esta era la información en un primer momento, en un avión de data solicitó precisamente la demandante. En una primera sentencia precisamente de esta demanda, se declaró justamente infundada esta demanda en virtud de que se definió de que la Caja Municipal es una entidad privada, como lo vamos a desarrollar más adelante, ya sustentado precisamente con las normas que ya le han dado una realidad. Sin embargo, cuando esta demanda es apelada precisamente en sala, el argumento que se utiliza justamente en esta sala simplemente se limita nada más a manifestar de que la Caja Municipal, si bien es cierto es una actividad privada, sin embargo está brindando un servicio público, como consecuencia se tiene que entregar la información solicitada. Señores magistrados, corresponde precisamente definir en este instancia, porque se trata precisamente de un tema de servicio público, qué es lo que la doctrina entiende por el tema de servicio público. De tal manera que Gustavo Bacacorso, que cita precisamente a Bielsa, dice de que el servicio público más integralmente y actualizado es toda acción o prestación realizada por la administración pública activa, directa o indirectamente, para la satisfacción concreta de necesidades colectivas aseguradas en acción o prestación por el poder de la justicia. Señores magistrados, hay un servicio público directo que, como ya sabemos nosotros, es el servicio que lo brinda directamente las entidades del Estado. Pero también hay un servicio indirecto que son aquellos servicios que son prestados por entidades privadas, pero con una característica particular, que esa empresa privada precisamente tiene que tener la concesión por parte del Estado para que brinde ese servicio. Es más, cuando esa concesión se brinda, el Estado define en qué sentido tiene que brindar el servicio público, ¿no? ¿Cuál es el servicio público que va a brindar esa entidad privada? En tal sentido, sobre eso es materia, pues, precisamente de la regulación del servicio público. Entendemos esto, señores magistrados, porque también la doctrina ha señalado que hay cuatro caracteres que identifican a lo que es un servicio público. Primeramente, señores magistrados, la generalidad. El servicio público, según lo que dice la doctrina, significa que todos los administrados tienen derecho de exigir en igualdad de condiciones respecto a la ley ese servicio público. Señores magistrados, de lo que nosotros hemos leído del territorio de la solicitud que ha hecho precisamente la demandante en el área de data, ninguno de los pedidos que hacen esta demandante demuestra que haya una generalidad en este pedido. O sea, no es un servicio público común a la cual todas las personas constantemente pueden precisamente solicitar. Por otro lado, tiene que también haber uno de los caracteres, es la uniformidad, ¿no?, en el servicio público. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene que ver con el tema de la tarifa para cada clase y categoría de servicio público. Y otro de los caracteres, señor magistrado, es la continuidad. Es la continuidad característica inherente al servicio público. Ya agotó usted su tiempo, pero para completar, la solicitud de esta señora fue amparada por el Poder Judicial. Así es. Ustedes van en contra de esa resolución. Precisamente, señor magistrado, porque se ha vulnerado el principio de legalidad. Eso es lo que quiero que conste. Ya. Sí, señor magistrado, su nombre tenía que hacer precisamente mención por una simple razón. ¿Por qué? Señores magistrados, porque el servicio público, según lo que dice la doctrina, hay que definir en qué sentido hay que entenderlo como el servicio público. ¿Usted considera entonces que la interpretación que ha hecho el Poder Judicial en su resolución es una interpretación arbitraria y que no se ajusta? Así es, por una simple razón, señor magistrado. Está claro, señor Raúl. Vamos a escuchar a la procuradora. Señores magistrados, luego de haber escuchado la defensa de la parte demandante, debo señalar que en el presente caso, lo que se está pretendiendo o se advierte de lo expuesto precedentemente es que evalúe nuevamente que sea una nueva revisión de todo lo actuado ya en el primer proceso constitucional, en este caso en la verdad. Al respecto, debo precisar que, conforme a la señal del Código Procesal Constitucional,
no procede por la procedura de amparo contra resoluciones firmes expedidas en otro proceso constitucional. En este caso, estamos cuestionando un proceso constitucional que es la de Data. Puesto que en el caso en particular no se advierte que se haya contravenido los principios de legalidad, la doctrina jurisprudencial, el derecho a la cosa juzgada, a la igualdad y el derecho a la obtención de una resolución final de derecho, que son los derechos que señala, presuntamente se había vulnerado, señala la parte demandante. En este caso específico, luego de analizar las normas y de aplicarlas al caso concreto, haciendo uso de su criterio jurisdiccional, los jueces han concluido de que en este caso la demandada es una entidad privada, pero que sus prestaciones tienen carácter público y por ende declarado fundada la demanda. Esto es, en principio, para precisar, no podemos cuestionar la aplicación o la interpretación que hagan los magistrados en el primer proceso respecto a las normas. Tampoco podemos cuestionar, pese a que pueda o no existir discrepancia con lo resuelto, sin embargo, ello constituye también el ejercicio por parte de los jueces de su criterio jurisdiccional amparado por la Constitución. Por consiguiente, advirtiéndose de que los hechos y el territorio no están relacionados a vulneración de un derecho constitucional o al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, solicitamos a este digno colegiado se sirva desestimar el presente recurso delegable constitucional y declarar improcedente la demanda. Señor, brevemente, simplemente para decirle de que sí se ha vulnerado el principio de legalidad en el sentido que se le está imponiendo a la caja municipal de realizar una obligación de la cual no está obligada a hacerlo por las mismas normas que lo rigen. Primeramente porque la ley 26702, que es la ley que regula el sistema financiero, ya ha determinado que las cajas municipales son entidades privadas. O sea, no se les puede obligar a una entidad privada a entregar un tipo de información de la cual precisamente no condice con el tema del servicio público, que sí se puede solicitar ante una entidad pública. Es más, no existe un consenso de parte del Estado en donde le haya definido que verdaderamente ellos, como entidad privada, tienen que entregar este tipo de información. Y por último, señores magistrados, como ustedes pueden ver en el pedido que hace la demandante en esa abierta, todos son de naturaleza informativa. Señores magistrados, toda esa información se puede obtener incluso de otras entidades por el principio precisamente de publicidad, en el sentido de que si yo necesito una información de una entidad financiera, puedo recurrir a la Superintendencia de Banca y Seguros. Es más, puedo acudir incluso para saber quién es su director a la SUNAT, ¿no? Para que ella me diga quiénes son precisamente los integrantes. O sea, es una información de manera informativa que no reúne precisamente los requisitos para ser considerada como un servicio público. En tal sentido, considero de que esa decisión es totalmente incorrecta. Sí, señor magistrado, si me permite, creo que todos esos fundamentos expuestos ya han sido debidamente analizados, expresados y evaluados dentro del proceso que continúa, esto es en el proceso de auditoría. Vamos a la causa al voto. Causa número 19, expediente 3286-2012, proceso de amparo, seguido por Mariano Lonasca Alcata contra Southern Perú Copper Corporation, sucursal de Perú. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Roberto Mirón Torres. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señor vocal. Vengo a exponerle un tema ya conocido por este tribunal. Ya este tribunal se ha pronunciado en relación al tema de las jornadas atípicas de trabajo. En esta oportunidad tenemos el reclamo de un trabajador de manera individual, quien está solicitando que este mismo tribunal resuelva definitivamente un pedido de violación de supuestos derechos constitucionales, supuesta violación de derechos constitucionales, por haberle cambiado la jornada de trabajo que él vino teniendo durante el tiempo que presta su servicio en el Estado de Perú, de 6 días de trabajo por 1 descanso, al sistema de 4 días de trabajo por 3 días de descanso. Obviamente, entre uno y otro sistema de trabajo, las 48 horas de trabajo que establece la Constitución se viene cumpliendo. Este señor trabajador labora para nosotros en la sección de mecánica
y desde el año 2009, en el ejercicio de las facultades que nos concede la ley y el convenio colectivo, cambiamos la jornada de trabajo del 6 por 1 a 4 por 3. El sustento de este reclamo de orden constitucional lo ha centrado el demandante en el hecho de que por 30 años ha laborado para el Estado del Perú en el Departamento de Mecánica y lo ha hecho bajo el sistema del 6 por 1 y que el cambio que está imponiendo la empresa es inconstitucional por infringir los derechos que ya se han mencionado en la demanda y que tenemos de mencionarlo para no causar retraso en esta diligencia. ¿Por qué la empresa viene a sostener y viene a pedir que se declare imputada la demanda? Por 3 argumentos muy importantes que ya este tribunal lo conoce. En primer lugar, el establecimiento de las jornadas atípicas de trabajo fueron señaladas mediante un acuerdo que se celebró entre el sindicato y la empresa, y en el cual se entregó al Ministerio de Trabajo la decisión de definir si es que se podía o no establecer jornadas atípicas. En esa oportunidad, en el convenio colectivo, se ha establecido de que a través de la decisión del Ministerio de Trabajo, que sí es facultad de la empresa, fijar las jornadas atípicas de trabajo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las jornadas atípicas, las jornadas de trabajo, son jornadas colectivas que se establecen para determinado grupo de trabajadores y no se puede establecer de manera aislada para un solo trabajador, señalando una jornada diferente a la que está establecida por un acuerdo condicional. Y en tercer lugar, como decía al principio, que este es un tema conocido ya por este tribunal, este tribunal ha resuelto ya 2 procesos en los cuales ha señalado que las jornadas atípicas son constitucionales y que la empresa puede establecerlo. En primer lugar, lo ha hecho en el expediente 4635 del año 2004 y en segundo lugar lo ha ratificado en el expediente 2003 y el 2010, cuya sentencia se ha dictado en el mes de diciembre del año 2011, en la cual se ha definido incluso por este tribunal y que la empresa debe cumpliendo con el texto de protección que la primera sentencia estableció como requisito para que existan las jornadas atípicas de trabajo. Señores magistrados, no quiero cansarlos con un tema que ya es harto conocido por ustedes, solamente venimos a solicitar que se declare imputada la demanda. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto para responder. Vista la causa al voto. Causa número 20, expediente 3380-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Jaime César Borda Pari y otro contra la fiscal adjunta provincial penal de Espinal y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Reinaldo Miranda Bono, por la Procuraduría Pública del Ministerio Público. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para poder entender este caso, tenemos que remontarnos al 28 de mayo del 2012. Como es público conocimiento, en ese día se produjeron hechos, por decirlo así, vandálicos en la provincia de Espinal, en donde fue, pues, ante las noticias que un fiscal fue secuestrado por los pobladores, se quemó un vehículo del Ministerio Público, se apedrearon distintas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio Público y también locales del Poder Judicial y la Policía Nacional. Sucede que en este hecho, el 28 de mayo del 2012, a las 9 de la noche, se detiene, la policía detiene a algunos pobladores que habían intervenido en el secuestro del señor fiscal, que lo habían paseado por toda la plaza. Y ante este hecho, por esta situación de emergencia que se produjo, no había Ministerio Público, no había un fiscal quien pudiera asumir, digamos, la defensa. Es por eso que recién el 29 de mayo del 2012, a las 11:40 de la mañana, por disposición de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, la señora fiscal demandada, en este caso, toma conocimiento de esta intervención que se había hecho contra estos pobladores y inmediatamente hace las coordinaciones correspondientes para arreglar sus derechos y dispone que sean inmediatamente conducidos al Poder Judicial. El Poder Judicial, conforme lo señala en su resolución que ellos emitieron a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cusco,
dispone que esa audiencia disciplinar no daba las garantías suficientes para los magistrados. Es por ello que la señora fiscal el 29 de mayo requirió a las 4:32 p.m. la detención preliminar ante el juez de investigación preparatoria disciplinar, pero como no existía este juzgado, se tuvo que recurrir a la audiencia más cercana, conforme lo señalaba la disposición de la presidencia de la Corte Superior de Cusco a Sicuani. Es esta disposición la que dispone que se disponga de inmediata libertad a los intervenidos. Ahora, los demandantes en esta demanda de las corpus le consideran que la señora fiscal ha vulnerado el plazo de detención de 24 horas. El plazo de detención de 24 horas puede ser tomado así en estricto si es que no existen circunstancias atenuantes o concomitantes que pudieran restringir el vivo ejercicio de la administración de justicia. Ustedes podrán apreciar, haciendo el conteo de las horas correspondientes, que el 28 de mayo del 2012, producido la detención a las 9 p.m. por los efectivos de la Policía Nacional y la puesta a disposición de los intervenidos que fueron derivados a Cusco se produjo a las 7 p.m., estamos dentro de las 24 horas. Ahora, debemos considerar que esto no se produjo por una omisión de la señora fiscal, no querer hacer su función, sino porque circunstancias impedían que pudiera poner a disposición del juzgado penal correspondiente, porque estaba tomado prácticamente toda la ciudad por los pobladores. Era un riesgo para ella, como también para los efectivos policiales y para también los intervenidos. Debemos considerar también que la PCM dictó un decreto supremo 056-2012, por el cual declaraba en estado de emergencia esa situación destinada a estos hechos. De tal manera que, conforme lo ha señalado también la sentencia de la Sala del Cusco, actualmente ya no existe ninguna restricción a la libertad individual de los intervenidos, ya declarada la improcedencia de demanda por sustracción de la materia. Pero si nos vamos un poco más al fondo del asunto, debemos considerar que no ha existido una conducta omisiva o dolosa de la señora fiscal de restringir, sino que ha existido estas circunstancias, que es públicamente conocido, de quema de vehículos del Ministerio Público, del secuestro del señor fiscal, del arrendamiento del local del Ministerio Público, de la Policía Judicial. De tal manera que esta demanda, conforme está presentada, deviene infundada por cuanto no se ha producido una detención arbitraria, sino que se ha puesto a disposición del demandante dentro del plazo correspondiente, considerando las circunstancias del caso. Puesto en consideración, señor presidente, solicitamos que se declare infundada la presente. La causa al voto. Causa número 21, expediente 3405-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Isidro Janco Choque contra el juez del juzgado de paz mercado disciplinar de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por Petrona Hacha y la Choque, el abogado Edgar Herrera García. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados de esta ilustre sala constitucional, muy buenos días. La participación de mi patrocinada, doña Petrona Hacha y la Choque, se realiza, es una tercera interviniente, y se realiza a mérito del artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Constitucional y de manera supletoria con el artículo 726 del Código Procesal Civil, cuando al haberle embargado su vehículo se le ha afectado directamente con sus derechos. Para mí, la presente habeas corpus proviene de una acción civil, de una acción de cobro de soles interpuesta por Pedro Banco Choque contra la empresa Semulcor, quien vendió a mi patrocinada el vehículo. Este procedimiento judicial, o dentro de este procedimiento judicial de cobro de soles, se ha iniciado una medida cautelar de embargo. El embargo se ha realizado contra el vehículo de propiedad de mi patrocinada. Frente a esta situación, lógicamente tuvo que interponer el procedimiento de desafectación a efecto de que se le entregue su vehículo. Y lógicamente que amparó su pretensión de desafectación con los títulos de transferencia, así como el título inscrito en los registros públicos, de tal manera que le daba la condición de titular y propietaria respecto del vehículo en materia de la transferencia. Lógicamente que el juez, al acreditar
verosímilmente su condición de titular y al amparo del artículo 624 del Código Procesal Civil, ordena la desafectación del vehículo en emisión. Frente a esta desafectación, que es un proceso regular, se inicia el requerimiento y el apercibimiento para que el depositario judicial entregue el vehículo. Y con las facultades coercitivas que tiene el juez, ordena la detención y captura para que en plazo de 24 horas se entregue el vehículo. No quiso el accionante. Él alega, y ese es el motivo de la acción de habeas corpus, que frente a esas resoluciones judiciales se le estaría afectando gravemente sus garantías constitucionales, tanto de la libertad individual, así como del debido proceso. Señor presidente, señor magistrado, sí. Sí, señor. Entendemos que usted viene defendiendo a la señora Petrona. Así es. No a quien ha interpuesto el... Exactamente, señor presidente. Su pretensión sería entonces que se declare improcedente... Infundada la acción de habeas corpus, porque hay una serie de detalles, señor presidente, que me gustaría que me permitan escucharlo. Bueno, eso aparece el expediente, parece que está claro. Está claro, efectivamente. Además, usted ya en todo caso habría obtenido una sentencia favorable, por eso que está viendo un agravio la otra parte que no está aquí. La cosa está clara. La cosa está clara. Específicamente para terminar, señor presidente, quiero invocarles de que la familia Hacha tanto su esposo como ella son miembros de la comunidad campesina de ellos con mucho sacrificio han hecho préstamos después de 20 años. Pero es una situación totalmente así es, pero esta situación, señor presidente, le ha generado daños y perjuicios porque ellos terminan pagando cerca de 1.000 dólares mensuales y estamos un año con la acción de habeas corpus. Lógicamente no es normalidad, sino que se está haciendo uso y abuso de ese mecanismo. Es lo que pretendemos, en realidad, que no se haga uso y abuso y se resuelva la manera posible de utilizar de nuestra patrocinadores. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado conforme al reglamento o porque no se han apersonado para realizar. ¿Algo